Bienvenidos a un nuevo episodio de Lean Wine. Mi nombre es Cristian Goizueta y me acompaña acá el gran Andrés Valverde. ¿Cómo está, Bien, señor? amigo. ¿Ya cuánto tiempo que nos conocemos? Unos varios años, Sí, 6 años por lo 6 menos, años, un poco seis, antes siete de la años. pandemia casi, ¿no? Claro, un poco antes de la Claro, pandemia, otro mundo, otro mundo, claro. Otra era. otra era, Claro. literalmente, otra era, otros términos. Ahora, bueno, lo que vamos a hablar hoy es un término que de hecho es conocido para algunos profesionales en nuestro país, que es el término de mini compañías. ¿Ok? Este es un término que inicialmente nace en Japón, Ujú. ¿ok? Los años 1970, 1980. Se hizo popular por Kyocera, si no me ¿Qué será? equivoco, ¿no? El sistema Amoeba por Ah, Kazuo Inamori, uno de los Inamori. tantos gurús en lo que es el NPS o sistema de gestión japonés. Pero bueno, yo no soy el que tiene que responder estas cosas, ¿no? Así que Andrés es una persona que tiene bastante experiencia, que ha visto, que ha vivido, que ha implementado, que también ha visto cómo inclusive algunas implementaciones no han tenido el impacto o el éxito esperado, ¿ok? Así que, bueno, señor, Ujú. antes que nada, y antes de empezar con las preguntas, con el interrogatorio, el cuestionario, ¿el polígrafo cómo está? Está bien. Sí, todo está bien. El botón rojo está ahí. Como le dije a Moisés en la sesión anterior, hay preguntas que son un poco heavy, un Hey, poco hey, polémicas. Así o que polémicas. cuando tú percibas como que, oye, este me quiere agarrar, ¿no? Preto. O sus orbitos, O no su sé, sorbito, su sorbita. para complementar, para estar preparado. Claro. A ver, Andrés. Primero, ¿quién es Andrés Valverde? Ah, ya. En primer lugar, gracias, Cristian, por la invitación. Bueno, soy un profesional de ingeniería química, que ya más o menos tengo 7, 8 años de experiencia laboral y en los últimos 6 trabajando en el aspecto o en el rubro de la excelencia operacional y mejora continua, ¿no? Empecé en el rubro del control de calidad, operaciones, pero cuando descubrí este mundo ya no lo dejé. Y bueno, he pasado por algunas industrias como el mundo de los plásticos, materiales de construcción, automotriz y también en la minería actualmente, ¿no? Actualmente eres un... Bueno, el puesto se llama agente de transformación. Básicamente somos parte de la gerencia corporativa de transformación que lo que busca es impulsar con nuestro modelo de la excelencia operacional en las operaciones mineras, ¿no? de Minsur, que es la empresa donde actualmente estoy trabajando, ¿no? Qué lindo ver y sobre todo conversar, tenerte más que como compañero, como amigo, alguien que ha estado en 4 o 5 rubros ya Ujú. a tu Sí, edad, más o ¿no? menos. Entonces, monstruo el poder ver diversas perspectivas, qué funciona, qué no funciona. Yo he Ujú, estado siempre has estado tanto en B2B como B2C, ujú. entiendo por lo que, Sí, también estoy en consultoría también. claro, por Ujú, lo que me comentas. Genial, ujú. Andrés. Bueno, la pregunta más básica y elemental que le voy a hacer a todas las personas que van a estar sentadas acá o en el comedor, El sillón de en la otro, verdad. en el sillón de la verdad, tal cual. La más básica de todas es, en términos simples, Ujú. en términos Sencillos. prácticos, ¿no? Ujú, ¿Cómo le explicarías a alguien que no tiene ni la más mínima idea de lo que es una mini compañía? ujú. Y, o sea, ¿qué es? ¿Qué es una mini compañía? Y cómo la podemos diferenciar de un sistema de gestión Tradicional. tradicional? Sí. Bueno, básicamente la mini compañía es cuando en una organización las áreas existentes empiezan a funcionar como si fueran pequeñas empresas, ¿no? ¿Y qué sabemos de una empresa grande? Básicamente es que tienen una misión, un propósito, pero lo más importante, tienen un cliente a quien satisfacer. Y eso impulsa a que se cumplan una serie de indicadores, ¿no? Entregar a tiempo un pedido, hacerlo en bajo costo, cuidar a la gente, mantenerlos contentos y motivados y producir con la calidad correcta, ¿no? Entonces, esa concepción de una empresa grande, la mini compañía también debe desarrollarla. Entonces, un área de una empresa grande, de una línea,
empieza a funcionar de esa manera, es decir, tiene indicadores de seguridad, calidad, costo, entrega y moral, le llamamos, ¿no? Ujú. Pero lo más importante es que tiene claro cuáles son esos clientes y proveedores. Y en esa premisa empiezan a trabajar en función de satisfacer con los requisitos que pide su cliente, que es el proceso siguiente, y lograr que el proveedor, el supplier, le entregue lo que él necesita para poder satisfacer a su cliente interno. Entonces, básicamente es eso. La mini compañía es convertir a un área en una pequeña empresa y que el trabajador y el miembro del equipo se adueñe de esa área como si fuera suya propia, ¿no? Pregunta, una pregunta que no, Que no esté... espontánea. ¿Mini compañía es igual a una cadena de valor o un área? Entiéndase cadena de valor como juntar a personas que están, una persona que está en la fábrica, otra persona que esté en la parte de procurement, ¿no? Ujú, Compras, otra persona que está directamente en supply chain, la parte de planificación de la demanda, ujú, MRP, otra persona que ve la parte de servicio al cliente, ujú, otra persona o grupo de personas que está en transporte, distribución, claro. y que por lo tanto hay otras personas que están directamente relacionadas al mundo comercial. O sea, todo el end-to-end. Ujú, ¿Eso podría verse como una compañía, mini compañía o el concepto va más asociado hacia áreas? Entiéndase áreas como células de trabajo, ujú, grupos, correcto. un equipo de compras cerrado, compacto, o estamos hablando del mix y la interacción cliente-proveedor Claro. que hay en todo un flujo end-to-end. Ujú. O sea, como concepto original es mantener la relación cliente-proveedor. Eso es lo que se busca en una mini compañía. Pero no tengo ahí el dato exacto, pero sí he escuchado de empresas que ha hecho sus adaptaciones, ¿no? En donde funcionan de esa manera, como pequeñas células, Ujú. que tienen distintas funcionalidades, como si fuera una empresa pequeñita, ¿no? Que tiene todos los roles de la cadena de valor. Pero en este caso la mini compañía, la que viene precisamente de uno de sus autores pragmáticos, vamos a llamarlo así, Kiyoshi Suzaki, es ese precisamente, ¿no? Buscar la relación cliente-proveedor Súper impor- y que esto genere adueñamiento en la gente, ¿no? súper importante que menciones a Sasaki. Él es uno, creo que, de nuestros autores Favoritos. favoritos. Sí. Algo que es importante que la gente tenga súper claro es la persona que como que inventa o crea el término de mini compañías de manera teórico-práctica Ujú, era Kazuo Inamori, ¿no? ujú. De Kyocera. Kyocera. Ujú, ¿Te acuerdas de los celulares, no? 3G, Kyocera, que había antes en el ujú, ujú. mercado, Sí. y en el sistema Ameba, ¿no? Ujú, Y quien lo populariza, ujú. porque es una persona que engrana muy bien diversos conceptos. Correcto. La parte de Lean, bueno, TPS, para que no me tiren hate, ¿no? Eh, diversos temas de gestión de la calidad. Ajá. ¿Y de quién estamos TQM, hablando? Kiyoshi De este señor. Suzaki. Espero que Sí. se vea bien. Si no, ahí lo pongo Ahí en lo pones en subtítulos. en el link. Kiyoshi Suzaki. Él en su libro la New Shop Floor Management o la nueva gestión de las fábricas que Ajá. populariza el El concepto concepto de de mini mini compañía. compañía. De hecho, hay Correcto. un capítulo entero dedicado a ese concepto Ujú, brutal, ¿no? sí. No, y algo interesante del autor también es que no solamente engloba distintas metodologías, sino une y tiene otras obras que bueno, un poco como que O también esta, por ejemplo, me ¿no? dio Competitividad en curiosidad. fabricación. Sí, Acá me parece que habla mucho también sobre el concepto de células de trabajo, algo que sí, justo acabas de mencionar. claro. Y no, y lo que quería llegar era que incluso él mezcla términos espirituales Así con es. la organización, ¿no? Ujú. Entonces él tiene como que esa mezcla entre lo espiritual con lo tangible, ¿no? Con la parte científica, con la parte de gestión. Entonces es un autor bastante No completo, es que ¿no? te hable TPS, no es que te No, venda SMET, no es que te no habla de venda, no, herramientas. un poquito, quizás en la parte, en Sí, este libro habla el bastante de de los competir. desperdicios, del Correcto. concepto de cómo cambiar de una célula orientada hacia el proceso, ahora que está orientada hacia el producto, Ujú, etcétera. ujú.
pero como tú dices, toca mucho la parte espiritual, ¿no? Esa Sí, conexión mente, cuerpo, parte del alma. Creo que humano. también él tiene una obra que se llama Lessons o Liderazgo Lessons from the Heart, Leadership Ujú, from the sí, Heart, algo así. liderar con el corazón, correcto. Exactamente, sí. Ujú, Pero bueno, creo que quien sí, quiera entrar más a detalle sobre el ahí concepto de mini investigan. compañías, Susaki es El crack. el crack, el men, literalmente, ¿ya? Sí. Entonces, para cerrar esta primera pregunta, Andrés, ¿qué vendría a ser esa gestión tradicional, Ujú, que es ujú, distinta a este correcto. concepto de mini compañías? Y como mencioné hace unos minutos, estamos hablando de un concepto que ya tiene más de 45, 50 Claro. años de existencia, Sí, ¿no? 60 con las amebas y el 90 Claro, con este libro Susaki, sale en ¿no? el 87, el de competitividad y fabricación sale en el 92, 93, por ahí. Entonces, por lo menos 30 años. 30 años más o menos. Entonces, ¿en qué se diferencia de lo tradicional? ¿Y qué es tradicional? O sea, ¿bajo qué criterio Claro, y con qué autoridad nosotros vamos a decir que es lo esto es tradicional. tradicional y esto no? Claro. O sea, vayamos por Por partes, por como diría partes, Jack el ¿no? Destripador. A Por el ver. principio que busca desarrollar las mini compañías, que es el empoderamiento, ¿no? Y ahí justo en su libro habla sobre cómo generar empoderamiento en las personas. Entonces, básicamente, esta ataca un problema, que es el no tener empoderamiento de parte de la gente. Entonces, ahí surgen una serie de vertientes de la Ujú. problemática, como por ejemplo, las jerarquías, ¿no? Entonces, hay una jerarquía y es, por ejemplo, muy difícil en ese entonces, vamos a llamarlo así, lo tradicional, que un gerente no baje a planta, que no baje a piso y tenga ese contacto con el personal operativo. Entonces, las mini compañías lo que busca es vencer eso, porque a través de la gestión ágil, ¿no? A través de estos indicadores, lo que vamos a impulsar es que toda la información esté visible. Y Así eso es. provoca que cuando vayamos al piso podamos entender la situación actual. Por eso se conecta mucho con la gestión visual, Ujú. el término de mini compañías. Y ahí trabajamos una problemática que es la jerarquización, ¿no? Otro problema es que, o bueno, otro problema que atacamos es que cuando hay un problema, ¿qué es lo que hacemos normalmente o qué es lo que sucede a nivel operativo? Es que es un problema que debe resolver la supervisión o la gerencia. Ya que como no es contacto, ese no es mi problema, ¿no? La parte gerencial no entiende mi situación actual, entonces si hay un problema, lo tienen que resolver ellos. Esto va más como como una autogestión, autonomía. Y lo que se busca es que los problemas que vayan a suceder en el área, pues la misma mini compañía lo resuelva, ¿no? Y O bueno, bueno, algo que también buscamos resolver es que la misma mini compañía resuelva los problemas en su nivel, ¿no? Entonces desarrollamos ese llamado accountable, ¿no? Accountability, accountability. ¿no? Donde si sucede algo, me pregunto y me cuestiono, ¿qué podemos resolver nosotros? Y es ahí donde uno ya podía ver interacciones entre operadores del proceso uno y el proceso 2, en donde si no se cumplía esos requisitos que se habían definido en la relación cliente-proveedor, entonces ellos mismos empiezan a comunicarse, ¿no? Entonces, eso es lo potente también de las mini compañías y es algo que de algún modo resuelve un problema tradicional que es las islas. No hay comunicación entre los procesos o si Entonces, es que hay alguna solamente es resuelta a nivel es de como mando medio que, gerencia, ¿no? es como que este señor, Ujú, o no, y muchas otras personas más en ese momento, desperdicios, exacto, flujo. O sea, es como que la mente maestra en cuanto a qué es valor para el cliente, correcto. cómo acortar lead time, Ujú, reducción de costos, desperdicios, muda, mura, etcétera. ujú, Este señor, Shingo, la parte técnica, correcto. SMET y otros temas más, Pokayoke, niveles de Pokayoke, etcétera, pero la articulación en cuanto a, hey, ¿cómo hacemos para derribar Funciona. esos hilos y para potenciar la comunicación entre áreas? Sisaki, Este señor, correcto. Sasaki. Perfecto. Sí, y algo que trabaja él es el famoso Glass Wall Management, ¿no? Panasonic, Que es precisamente de Panasonic, ¿no? Entonces, Matsushita, no me acuerdo el otro término con el cual lo compara, que es lo no Black visible, Box, el black box, caja ¿no? negra contra transparencia. La transparencia, ¿no? Y es importante, es un elemento, un artefacto clave que es las llamadas bahías,
Nosotros cuando trabajamos el tema de las mini compañías, que en la experiencia que te estoy contando la llamábamos UGBs, UGB. unidades gerenciales básicas. Entonces, estos tenían la llamada esquina de calidad o las bahías, que precisamente lo que buscaban es que al frente de la línea de producción se puedan ver todos estos indicadores de seguridad, calidad, entrega, moral, ¿no? No en una sala de No reuniones, en una sala de no en una reuniones, al oficina, frente de al la frente línea, de la planta. Si fuese un centro de distribución, debería estar dentro del centro de dentro del distribución, centro, en algún área correcto. donde no haya mucho tránsito, no Un haya mucho taller de ruido, mantenimiento en el taller, por ejemplo, en ¿no? el lugar donde pasan las cosas. Exacto, en el Gemba. Lleguen exactamente. Correcto, entonces todo eso generaba transparencia en la información. Cualquiera podía ver, así no esté presente, cuál era la situación actual del proceso de la mini compañía igual al área o al proceso. Ujú. Entonces Genial. generábamos comunicación ágil y al mismo tiempo sabíamos el estado actual Justo visualmente. a eso quería llegar con la siguiente pregunta. ¿Cómo fue tu primera experiencia? Tu primer contacto con el mundo de las mini compañías y qué fue Claro, lo que más te sorprendió, lo que más te claro. llamó la atención en los equipos? Pri- Ujú, Perdón, ¿tú llegaste y ya existía ujú, como parte de tu primera experiencia? ujú. Después de un tiempo que ya estabas, oye, vamos a hacer esto, ¿a ti se te ocurrió? ¿Cómo fue? Claro. O sea, en realidad, yo justo cuando llego, el área de excelencia o mejora continua estaba iniciando. Hmm, Entonces, fuimos adquiridos por otro grupo y este grupo tenía su modelo de excelencia, ¿no? Y en este modelo de excelencia teníamos una de los sistemas, vamos a llamarlo así, en ese entonces se llamaban técnicas, el de las UGVs. ok. Y las UGVs vendrían a ser la adaptación de las mini compañías Ujú. bajo un entorno más latinoamericano. Ah, súper interesante. Sí, entonces, o sea, manteníamos la misma premisa al principio, que es la relación cliente-proveedor, se empezaron a generar misión, visión de la mini Un compañía, propósito. un propósito, reglas, valores, pero algo interesante que le agregamos es el nombre y el eslogan, ¿no? Entonces le dimos como un toque más de equipo de fútbol, ¿no? Entonces se hizo algunas dinámicas iniciales para que todos los operadores entiendan qué es la UGB y parte del ejercicio era que entre las áreas que iban a formar parte de la mini compañía o la UGB desarrollen un nombre, un eslogan y que eso empieza a generar sentido de identidad con la UGB, ¿no? Interesante. Justo Deming Ujú, estaba muy en contra del tema de los eslogans. ujú, En uno de sus Deadly Disease, uno de los temas que hablaba de cosas que no se deberían hacer, ujú. él hablaba mucho de no eslogans, No llenarte de no llenarte papeles. de, ¿cómo lo digo? De nombrecitos, de texto, etcétera. Sin embargo, bajo un contexto latinoamericano hay personas a quienes sí les genera un poco Correcto, más ese sentido de pertenencia. Pero exacto. ese contexto es súper importante, ¿no? Sí, sí, o sea, de todas maneras, porque, a ver, como te decía, ¿no? La UGB, yo cuando llego, la UGB recién se estaba ya a diseñar, se estaba empezando a diseñar, ya empezó a generar tracción y como todo tiene una resistencia al cambio inicial, ¿no? Entonces la gente, primero, mm, Eso es la decían, tercera pregunta. ajá, ok, me estoy No, adelantando, pero perfecto. sí, entonces, Cuéntame, por favor, pero necesito que... así no le estoy dando, ¿no? No, no. Salud, salud. Salud, señor. Necesito que, por favor, porque la pregunta que viene es dura. Cuéntanos sobre un fracaso, Ujú, mala implementación. Da igual quién haya tenido la responsabilidad, porque al final es un sistema. correcto. Pero sería chévere que nos comentes a quienes nos están viendo o escuchando, sea en YouTube, en Spotify, etcétera, y qué lección te dio, qué aprendiste. A ver, bueno, yo creo que en esta historia que te estoy contando pasó de todo, ¿no? Desde el inicio, el diseño, la consolidación y al mismo tiempo una etapa oscura. Que precisamente, ¿cuál es la historia? Es que justo cuando estábamos como que a la mitad de la implementación, hablando en términos de años, sucedió esta problemática que pasa en muchas empresas peruanas y creo que latinoamericanas también, que es la negociación con el sindicato, ¿no?
Antes de que continúes, quería hacerte una consulta Ujú, que creo que es importante. ujú, Cuando se buscó incorporar, yo sé que entiendo que se compró o fueron comprados por otro grupo. ujú, Cuando se quiso implementar lo de las UGBs, ¿se habló en algún momento de términos financieros, impactos de plata, ya sea mejora en la productividad, ahorro en hora hombre, hora máquina, en reducción de costos? Se llegó a tocar en algún momento temas sensibles, ujú, reasignación de turnos, reducción de personal. Porque ujú. siendo sinceros, al final, quien vaya a tomar la decisión de decir cuánta plata vamos a invertir en tal proyecto, en tal metodología, etcétera, Ujú. siempre va Va a haber, tratando de claro, pensar como un CEO, tratando de pensar como un director de supply chain, como un director de fábrica. ¿Cuál va a ser mi retorno? claro. Un pequeño paréntesis, ¿no? ¿Cuál Ujú. fue el speech que se dio para implementar esto? O sea, algo importante y es clave dentro de la implementación de este tipo de cosas es que eh, venga esto desplegado desde la alta dirección, ¿no? Ujú. Y creo que eso todos estamos de acuerdo con que un sistema, una implementación, una gestión del cambio, si no viene de arriba, no va a cascadear correctamente y al mismo tiempo no va a ser sostenible, no va a caer sobre buenas bases, O sea, ¿no? si alguien de abajo quiere implementar algo, tiene que convencer al de arriba. Tiene que conversar el de arriba. Y en este caso, como era el grupo ya tenía este modelo años, Ujú. porque ya tenía distintas otras fábricas que trabajaban bajo este modelo, bueno, la idea era adáptalo a tu realidad. Ok. Entonces, eso ayudó de algún modo, pero eso no significa que sea más sencillo. Significa que tienes más retos en el sentido de, ok, ya me has dicho que lo tengo que implementar, pero ¿cómo hablo con la gente? O sea, la gente va a decir, oye, yo estoy haciendo mi Claro. trabajo, yo no, yo, a mí no me estás... ¿Quién eres tú para decirme qué tengo que hacer o que lo estoy haciendo Exacto, bien o mal? exacto, porque al final, para ese tipo de cosas también, no es que el área operativa, o sea, va a desarrollar los mecanismos, los sistemas, las herramientas. Precisamente por eso en las empresas crean estas áreas de excelencia, de Ujú. mejora, porque se van a convertir en una especie de consultores internos, ¿no? Facilitadores, ¿no? Irónicamente se habla de que esas áreas no deberían existir. Dicen, ¿no? O sea, creo que en otros países como Japón no existe, ¿no? O sea, Están los team leaders sí, ¿no? por O ahí, sea, son ¿no? los mismos o sea, los mismos supervisores, los mismos managers los que impulsan esto, pero creo que siendo bastante realistas a nivel latinoamericano se necesita empujar esto a través de un Un área agente para facilitadora, un continuar. agente, ¿no? Bueno, continúa, porfa, Entonces, entonces pasó esto, ¿no? Que esto fue desplegado a nivel gerencial, a nivel de dirección, y el principal reto fue, precisamente, entrando nuevamente a la pregunta, es que como no creamos bases todavía de gestión del cambio o de transformación. Eso hablábamos con Moisés en el capítulo anterior. Ajá, exacto. Hablamos, o sea, no generamos esas bases de gestión del cambio que implica muchas vertientes, ¿no? Desde crear un sentido de propósito, sentido de urgencia, todo lo que se habla, por ejemplo, en el modelo Kotter, que es una de las de estos modelos de gestión del cambio, pues cuando la crisis llega, ahí es donde realmente ves que todavía te faltaron ciertas bases, ¿no? Entonces pasaba que cuando sucedió este tema de la negociación sindical que va teniendo niveles, ¿no? Primero la gente se incomoda, pero primero la gente no dice nada, pero está medio incómoda. Luego te empiezan a decir tras bambalinas que la organización, que la empresa no ve por nosotros, o sea, no se preocupa Me por estás dando más chamba, nosotros, me está me dando estás más pagando lo chamba, mismo. y encima no nos quieren reconocer, entonces empiezan a darse estos comentarios. Luego ya viene la parte de la parte crítica de la negociación, donde ya empiezan a surgir como que advertencias, ¿no? Oye, si no negocias conmigo, vamos a entrar a huelga, pero antes de llegar a ello, ves a los trabajadores haciendo Y, manifestaciones al frente y de estamos la hablando fábrica. de una empresa que facturaba más o menos cuánto. ¿Era grande o era pyme? No, no, era grande, era una empresa grande, ¿no? Entonces, o sea, ya hablamos de millones de bitcoins, ¿no? Millones, millones, millones. Varios Entonces, bitcoins. exacto, entonces ya en ese punto crítico donde al nivel operativo sindicalizado que ya
tenía un buen porcentaje de adeptos, pues ahí ya empezaban a decir, no, no quiero participar de la UGB o no quiero Complicado, ¿ah? participar de la mini compañía. Y venían conmigo y me decían, pucha, Andrés, me caes bien, eres mi pata, eres mi amigo, pero ¿sabes qué? Ahorita mi corazón está para mi sindicato, ¿no? O mi equipo de trabajo operativo, ¿no? Complicado. Sí, ¿Y entonces cómo lo resolvieron? fue crítico, ¿no? Al final ya va más allá ¿Cómo lo de... resolvieron y cuánto tiempo tomó toda esta negociación? Tomó un par de meses, Tiempo. sí, sí, tomó un par de meses, ya cuando ya íbamos a llegar al filo, ¿no? Donde iban a ir a la, ya no, a la huelga, ¿no? Entonces, ya ahí surgió, ya llegaron a los acuerdos, a los buenos términos, ¿no? Y bueno, y ahí volvió otra vez y al final esto se vuelve cíclico. Entonces, importante, creo yo, y esto no solamente pasó en esta empresa, he visto que esto pasa en muchas organizaciones, que si bien hay adherencia en las herramientas, en los sistemas, si las bases culturales con otras áreas y a nivel gerencial no se desarrollan bien, cuando suceden las crisis, esto se va a caer. Y ha pasado, se Sí, cae. Sabemos de interesante. empresas que en momentos de crisis, pues, Andrés ha tenido un momento. o sea, cuando ¿Cuál ha suceden, sido tu principal aprendizaje? o sea, el principal aprendizaje creo yo es desarrollar esa base cultural. O sea, ¿Qué es base cultural? por ejemplo, ¿no? Para un niño Eh, de 5 años, no, no se pregunte, pero es importante. claro, o sea, por ejemplo, tener buenos sistemas de desarrollo de personas es Mm, importante, ¿no? O sea, que la gente sepa que hay una coherencia entre, oye, si yo estoy desarrollando una habilidad y a mí me estás formando, si se presenta la oportunidad, entonces yo soy el indicado, que funcione. Porque si lo tienes todo formalizado, bien formateado, capacitado, desplegado, pero a la hora de la hora no pasa, pues ha sido muy bonito lo que me dijiste, ¿no? Pero no está funcionando en la realidad. claro. Buen sistema de reconocimiento, eso también es importante. En el NPS, o al menos la interpretación mexicana, Ujú, que se le da al sistema de gestión japonés, se habla mucho de la necesidad de tener más allá del compromiso de la alta dirección, ujú. calidad de la primera intención, y la parte financiera, se habla mucho de sistema de compensación variable, Ah, correcto. por el lado de, porque hay gente que se cuestiona, ¿no? Yo soy vendedor, vamos a poner un ejemplo, trabajo en ventas, Ujú. ¿qué es lo que pasa con el 200% de los vendedores? Comisión. Comisión, correcto. O a lo mejor estoy hablando una tontería, Ujú, pero al menos de lo que he visto, de lo que he escuchado, comisionan. ujú. Tienes una cuota, un salario base, etcétera, y aparte Correcto. tienes tu comisión. Si vendes tanto, no sé qué, Ujú, ujú. si consigues tanto de sell-in y apoyas tanto en sell-out, y encima tienes un porcentaje mínimo de waste, de bad goods, de evolución, de rechazo, lo que sea, Mm, te cae tu comisión. Y correcto. entra el challenge de, oye, ¿y si yo hago proyectos de mejora? ¿Y si yo hago proyectos de ahorro? ¿Y si propongo, si Ideas. tengo un Kaizen Teian con sistema de sugerencias, que no sé qué, etcétera, que lo otro? ¿Por qué no me devuelves algo de lo que te estoy generando como ahorro? Ujú. Ahí entra un poco Sí. las dudas, ¿no? El cuestionamiento. Pero súper interesante, No, sí, Andrés. y eso, bueno, lo comenté, bueno, no lo comenté, pero ah, cuando llevé los cursos Shingo, ¿no? Uno de Cierto, tú eres Shingo Alumni. Shingo Alumni, correcto. Entonces, ¿Qué cuando llevé, significa, out of topic, ¿no? Pero, ¿qué significa ser Shingo Alumni? significa que has llevado todo el proceso de aprendizaje educativo que tiene el modelo Shingo, que implica llevar 6 cursos donde te muestra desde la concepción del modelo, el Ujú. diseño de sistemas, los principios y cómo se conectan a los sistemas y cómo implementar todo el modelo Shingo desde cero, ¿no? Conecta con lo que hablamos en la sesión con Jaime Del diseño de Villafuerte al final, sistemas, Designs correcto. for System Design, Systems. ¿no? Correcto. Y él recomendó el libro, me Sí, acuerdo. sí, hay como Gracias por 5 libros. pasármelo a todo esto. Aún no lo leo, pero gracias por pasármelo. Sí, muy bueno. O Genial. sea, y dentro de este curso, de uno de los modelos, a nosotros nos muestran experiencias de empresas que han sido Shingo Price, ¿no? Y Shingo una de Price. ellas, y una de las más Demi famosas, Price, Shingo Price, Malcolm Baldrige, un montón de Premio Price. Nacional 5S Kaizen. Y una de ellas, las más referenciales en Estados Unidos y en el mundo, es una empresa que se llama OC Tanner. OC Tanner es una empresa que tiene como dos principales
fuentes de ingreso, vamos a llamarlo así, aspectos en el cual se trabaja, que es trofeos, ¿no? Trofeos, ellos hacen, por ejemplo, los trofeos de los premios Oscar, ¿no? Mira tú. Y así le dan servicio a una serie de empresas que precisamente dan estas premiaciones con modelos muy específicos. O sea, ya te imaginarás el SMET que deben hacer Sí. a sus matrices, ¿no? A sus líneas, para ser muy ágiles. Y otro tema que trabajan es en la consultoría en sistemas de reconocimiento. Ah, mira O sea, tú, hacen los interesante. artefactos, hacen los premios, pero al mismo tiempo consultan en cómo hacer una buenos sistemas de reconocimiento de las Qué bonito, empresas. ¿no? Porque su producto estrella es un reconocimiento. Exacto. ¿Cuál? Entonces han desarrollado mucho la parte de la gestión y la parte de las herramientas, los sistemas, y sobre todo trabajan mucho en los comportamientos que tiene este modelo Shingo. Ha ganado el premio Shingo 2 veces incluso. Bueno, y hay un testimonio que da el presidente, el vicepresidente de operaciones, o el CEO, no me acuerdo, de Ocil Tener, que habla precisamente de la compensación variable, ¿no? Donde va contando la historia, cómo nació al inicio, que era compensación por todos, ¿no? En general, ¿no? Es decir, todos, si, la clásica, ¿no? Si llegamos al trimestre con los valores productivos, las metas, bono, ¿no? Le vamos dando bono a la gente, ¿no? Te premio por hacer bien las cosas. Te premio por hacer bien las cosas. Luego estaba la compensación por habilidades. Es decir, tú tienes una línea base en habilidades, yo te voy a dar las herramientas para que tú sigas evolucionando y quien mejor evolucione va teniendo, va recibiendo un bono diferente. O sea, hay ¿no? una competencia por todo. Exacto. Aparentemente es una competencia sana. Exactamente. Entonces, ahí ya los motivabas a que hagan sus cursos, a que enseñen a otras personas, ¿no? ¿Pero siempre era plata el reconocimiento? ¿O Sí, ya era algo? bono, era un bono. Ajá. Ya, ok. Y finalmente era el bono por compensación variable, ¿no? Que fue lo más difícil, ¿no? Ver cuánto aportaba específicamente cada persona y en función a ese aporte les daban el bono ya por persona. Interesante. Y eso genera una No sabía eso. competitividad, un aporte muy bueno para la empresa, pues, ¿no? Generas cultura, generas desarrollo y al mismo tiempo generas que la empresa tenga resultados. Claro. Porque lo que buscamos al final es que el negocio siga sostenible. Muchas personas podrían cuestionarse, es como, oye, necesito pagarte para que tengas tu cama. No. No, pero ojo que todo eso va solo una línea base, ¿no? Como las comisiones, ¿no? Dijiste. O sea, yo, por ejemplo, cuando yo trabajé en ventas en algún momento, vendiendo líneas telefónicas, ¿no? Entonces a mí me pagaban un sueldo por llegar a 30 líneas. Pero si yo superaba esa línea, ya empezaba a tener el bono por superar esa línea base. Por hacer tu chamba, no. Pero, o sea, has tenido tu cama, chévere. Exacto. Pero has limpiado, has hecho las mejoras. Exacto, has ayudado a otras áreas. Eso es lo que se debe reconocer. La milla extra. La milla extra, eso es lo que te pago si haces tu milla extra. Exacto. Entonces, o te motivo a que des la milla extra. Sí. No al latigazo, seguramente puede que a veces sí, pero... Sí. Ok, pero lo que aprendí... Súper interesante. Lo que aprendí de eso es que, o sea, eso va por niveles de madurez también, ¿no? O sea, no es algo que implementaron en el primer año en que se concibió la empresa o el sistema de excelencia o el modelo de excelencia que tenía. Tuvo que pasar varios años para que lleguen a ese nivel. Claro. Entonces, eso también es clave, ¿no? Mostrar y sobre todo mencionarlo. ¿Cómo ayuda la gestión diaria mejor dicho, cómo ayuda el sistema de mini compañías al día a día y a la toma de decisiones? ¿No? O sea, ¿cómo transforma este sistema de mini compañías la forma en la que los equipos de trabajo resuelven sus problemas y por lo tanto buscan la mejora continua? Ya. O sea, lo que buscamos con las mini compañías es conectarlas con lo que te mencionaba, ¿no? El Glass Wall Management, ¿no? Que lo que busca es que la información sea transparente y para ello implementamos estos tableros visuales. Que no necesariamente tienes que tener una mini compañía para implementar un tablero visual, ¿no? Pero es un artefacto, una herramienta que ayuda a conectar la gestión de la mini compañía. Entonces, las UGBs en este caso tenían reuniones rápidas, que le llamamos reuniones relámpago, ¿no?
reuniones de 10, 15 minutos Diarias. diarias y por Claro, turno, por turno, claro. donde se visualiza precisamente cómo vamos en seguridad, cómo vamos en los demás indicadores, calidad, costo, entrega, moral, ¿no? Entonces, si hay desviaciones, lo que hace la mini compañía en ese momento empieza a decir ya qué acciones vamos a hacer en el turno para poder resolver este problema. Y hay una conexión importante con la gestión diaria, ¿no? Que si es visible para los ojos, es visible para la mente. Eso es clave, ¿no? Si yo no lo veo... Escuchen, ¿ah? Ujú. No, repítelo, por favor. Si es visible para los ojos, es visible para la mente. Y si no es visible para los ojos, es invisible para la mente. Y le podemos agregar algo más. Es invisible para el corazón también. Es decir, no me adueño de lo que sucede. Porque si la información está en un dashboard, en un reporte, en la oficina, El último. ¿No? ¿qué decisiones voy a tomar? Y eso es algo de lo que se habla mucho acá. Correcto. En el manual de la certificación del Toyota Production System, de las actividades de revitalización del lugar del trabajo. Correcto. Entre ellas es cómo generar que la gente quiera, por voluntad propia, hacer las cosas. Y uno de los tantos temas que hablan justamente sobre la gestión visual. Se habla tanto acá, en TPS como en Toyota Management System. Se nota que nos gusta Toyota, ¿no? Pero Toyota también la friega varias veces. Un montón. Sí. Sí, o sea, y ese es precisamente uno de los potenciadores de este tipo de sistemas, ¿no? Exactamente. Pero lo que voy es a que mencionan mucho la idea de cómo pasas ese conocimiento tácito e implícito, asumido por todos, que no se ve, a algo explícito, que todos puedan ver, que todos puedan entender. Y no estamos hablando necesariamente solo de estándares, ni de indicadores. Estamos hablando de formatos, PowerPoints, estamos hablando de manuales, estamos hablando de hasta tener una pizarrita así, con planes de acción explícito. Correcto. No, súper interesante, Andrés. Sí. Y eso conecta mucho con que los equipos se sientan dueños de su trabajo, como acabas de decir, ¿no? Pero ¿cómo relacionas esto con el sentido de pertenencia? O sea, estamos hablando de que un líder de turno, líder de UGB o de una mini compañía que llena su KPI y lo sustenta, o ¿qué más tiene que hacer? O sea, bueno, a ver, volvamos un poco al concepto de mini compañía. Ya hemos visto que debe haber una relación cliente-proveedor clara, ¿correcto? Al funcionar como una empresa, debe tener claramente un propósito, una misión, una visión, una declaración de la misma, y esto decantar en los valores que va a tener la mini compañía. Y finalmente, al saber qué es lo que mi cliente quiere y cómo lo voy a hacer, que es la misión me dice cómo lo voy a lograr, y empiezo a decir, empiezo yo a gestionar ciertos indicadores. Tengo que entregar un producto A con ciertos requisitos y para ello debo entregarlo a tiempo, en la calidad correcta, al mismo tiempo debo cuidar mis recursos, ¿no? Y en términos humanos, 0 accidentes, 0 incidentes y al mismo tiempo felices, ¿no? Es la moral. Tengo una pregunta. No es que cada área o mini compañía se lance a proponer qué indicadores autogestionar. Hoshinkanri. Correcto. En teoría, lo que cada unidad de gestión, mini empresa quiera hacer, conecta con algo que está más arriba. Correcto. Hoshinkanri. Debería estar. Y así estuvo. Y así está. O sea, el Hoshinkanri no solamente debe decirte a nivel macro qué es lo que tienes que lograr, ¿no? Es como en algún momento, claro, con el catchball, ¿no? Donde se empiezan a negociar estos indicadores. Pero en algún momento un profesor lo dijo y me parece clave, la estrategia es como un barco, ¿no? Donde debes tener clara con la vela hacia dónde vas a ir, pero al mismo tiempo la parte básica, los marineros, las personas que cuidan, deben estar de manera robusta. Y esas son las mini compañías. O sea, puedes tener dirección, pero si esto no funciona, por más que tengas una dirección clara, no vas a llegar a la meta. Lo complicado es cuando tus equipos definen planes muy vagos o del día a día para llegar a esas metas. ¿Cómo cambias ese chip a un chip más de
¿cómo formo a la gente Ujú. para que tenga el skill Correcto. de construir, primero, habilidades básicas de problem solving? Da Ujú. igual si es un Mic, si es un PDCA, Correcto. 8D, 5 porqués, si trabajas con círculos de calidad, da igual. Ujú. Problem solving, Ujú. básico, método científico, que es la base de todo realmente, Ujú. ese, Ujú. ese perfil de detective, Ujú. correcto, que es lo que se propone. Hablamos de la parte de skills, ¿no? Ujú. Problem solving, pero no solamente eso, cómo construir un business case, un project charter, para cómo pasar de pensar a voy a hacer lo mismo de siempre, a pensar en voy a formular proyectos estratégicos que realmente tengan un impacto positivo Ujú. o sea, que hay una relación causa-efecto súper clara Ujú. con los indicadores que mi área se va a encargar de gestionar en el mes a mes, semana a semana, día a día, porque entra ya todo el tema de árbol de indicadores, Correcto. Ujú. desde lo más macro hasta lo más operativo que puedas ver Claro. en tu gestión, ¿no? Y esto es algo que no solamente aplica a planta, esto lo puedes aplicar en todo, hasta una panadería, te Ujú. diría, ¿no? A ver, Andrés, sabemos que este tipo de conceptos, y bueno, como esto nace para variar, Ujú. para variar, nace en Japón o uno de los países más desarrollados Ujú. en el mundo de la mejora continua, pero normalmente escuchamos que aplica más en empresas grandes. Ujú. Llámese Exacto. mini compañías, alineamiento estratégico, Hoshinkan, creo que conecta bastante, Ujú. ¿no? Pero centrados exclusivamente en el concepto de mini compañías, para no marear a la gente. Ujú. ¿Cómo le dirías a un presidente o al dueño, de que estamos en Perú, de El- una pyme, o sea, con tanta informalidad que se ve en el día a día, en las calles, ¿no? En los mercados, etcétera, Claro. en un país con tantas diferencias socioculturales Ujú. y en donde muchas veces el vivo es el men, Men. ¿no? Se le ve como el más inteligente, el más astuto. Ujú. ¿Cómo podemos adaptar? Yo entiendo que el UGB es como que la adaptación inicial tras la contra por parte del otro grupo, pero eso era aplicado a una empresa grande. Correcto. Pero ¿cómo podemos Canalizarlo. canalizarlo, irnos a un nivel más hacia la empresa familiar, Ujú. hacia la pyme, Ujú. hacia hacia el empresario que está con su grupo de 5 o 6 personas que recién está empezando, Ujú. o inclusive hablándole en la informal? Correcto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo podemos Adaptarlo. adaptarlo? Muchas veces Sí. hablamos de Chuhari, ¿no? Copia, Copia, pega, pega adapta. y adapta. ¿Cómo lo ves? O sea, yo creo que está como que a veces satanizada la pyme, ¿no? Porque le decimos, oye, pucha, la pyme vive el día a La día, vive MIPYME, ¿no? Creo que es 95, por ciento, ¿no? 99%. Sí. Ajá. Que él vive el día a día, que necesitamos resultados a corto plazo, mucha informalidad, procesos de selección muy informales, etcétera, etcétera. Una serie de cosas. Pero a ver, ¿qué tal si le damos vuelta y lo A ver, reencuadramos un poquito? yo lo voy a ver el sorbo, ¿ah? Primero, porque quiero escuchar eso. En una pyme tienes menos burocracia, porque a nivel de empresa grande, ¿qué sucede? Tienes un corporativo, tienes una serie de empresas que se van interconectando, pero, perdón, en una empresa grande, ¿no? Pero en una pyme no sucede eso. Un área ve la contabilidad, ve la parte financiera, ve la parte de ventas, ve todo. Todistas. Son todistas. Entonces, de algún modo, aliviamos la burocracia con eso, ¿no? Porque en teoría es un poquito más ágil, pero obviamente hay todos sus enredos, pero los tiempos son menores. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces podemos aprovechar eso, podemos aprovechar esa característica que tiene la pyme para poder implementar un sistema nuevo. Pero hay algo que va a suceder y que es necesario que lo tenga tanto una pyme como una empresa grande, que la cabeza crea en esto. ¿Y qué Si, pasa si es una cabeza que no tiene ni idea de mejora continua? Que no tiene claro, ni la menor idea de procesos, Lean,
Sí, Correcto. sí. ¿Qué me estás hablando? Yo he llegado a donde estoy a Exacto. caballazo. Exacto. Por eso que para ellos es como un SEO, pues, ¿no? El SEO al final, quieras o no, with the money, ¿no? What is the Where is the money, ¿no? money? Where is the Show me money? the money. Show me the money, ¿no? El ROI, ¿no? Exacto. O sea, él te va a hablar en términos de ROI y el empresario, Eso es algo que yo critico mucho de las empresas que se lanzan con el tema de 5S, por ejemplo. correcto, que quieren intentar con la parte Pero cultural ¿dónde está la plata? y un dueño de pyme va a querer eso, va a querer resultados. Tal cual. Entonces, no le vendes la idea por qué herramienta, qué sistema, qué cultura vamos a crear, sino es, oye, ¿cuánto estás vendiendo ahora? 200. ¿Cuánto vendías antes? ¿Cuánto vendías antes? 100. ¿Quisieras vender 300? Ya, ¿por qué no estás vendiendo 300? Ah, y te empieza a contar sus problemas. Porque me han rechazado, me han devuelto Me he 100, vuelto me han devuelto productos, producto, mi alza proveedor. materia prima, la Exacto. competencia lo está haciendo mejor, Y si te se me di- fue mi mejor gente, muchas cosas más. Y si te dijera que haciendo un pequeño cambio X, que puede ser de una 5S, una mini compañía, un Six Sigma, no lo sé, ¿puedes llegar a eso que buscas de 300? Ah, entonces el empresario, ¿qué va a decir? O el emprendedor empresario, porque es lo que pasa, ¿no? Muchas veces todavía no es empresario, sigue siendo emprendedor, ¿no? También hay un proceso educativo que hay que brindarle a este dueño de la pyme, porque el emprendedor lo que busca es proyectos, pruebas, ¿no? Y todavía no sistematiza como lo haría un empresario. Entonces hay que educarlo, hay que enseñarlo, y por eso creo que hay un reto bastante importante de educar empresarialmente a estas personas. Con muchas cosas, no solamente con temas de mejora, excelencia, contabilidad, tema de producción, tema de balances, ¿no? Toda la cadena de valor Justo que debe saberse, ¿no? nos contaba un colega hace poco, ¿no? Ujú. Que hizo una consultoría y el mismo detractor al inicio era el gerente, ¿no? Sí, Porque no entendía. No es precisamente. porque lo Entonces, haga de mala gente o de mala fe, sino que, y ni siquiera, o sea, estaría mal visto que se perciba eso como ignorancia. exacto. Simplemente no lo Simplemente no sabe, ¿no? sabes. Correcto. Y hay que ser humilde y decir, no, ese pata no sabe Y hay que y hay enseñarle, que ¿no? enseñar. Tal cual. Correcto. Comprender es aliviar, como dicen, ¿no? Entonces tú cuando comprendes, alivias esa Alivias tensión, ese estrés. tu propia Entonces, frustración y la falta de conocimiento de la otra exacto. persona. Entonces, por eso hay que educarlo, hay que hablar en términos de resultados, y ya ahí, cuando ya empieza a abrir el oído, el corazón y la mente, Como Don Cangrejo, ¿no? como en Dinero. exacto. Sí. Entonces, ahí empiezas a hacer las pruebas, ¿no? Piloteas, pruebas, y bueno, creo que ahí es importante ver si da resultados, decirle, te dije, ¿no? Te dije que iba a resultar. ¿No? Súper, Andrés. Ujú. La última, Vamos. la última. El polígrafo sigue bien. Sí, sí, no Los apretado. nervios ahí. No se apretó el botón, ¿no? No apreté el botón. Chispas. ¿Cuáles son los mayores retos, ¿no? En todo este proceso de implementación de una mini compañía? Ujú, Y, y esto va alineado a la idea de dos cosas, ¿ya? ujú, Primero, si es que existe un paso a paso ujú, o las principales ideas para que la gente pueda decir, ya, Andrés, chévere, bacán, ¿no? Concepto de mini compañías. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Eso es lo primero, o sea, como un paso a paso, una guía, una referencia. Claramente ujú. hay que estudiar a Correcto, Sosaki, hay que correcto. estudiar al resto de autores, ¿no? De Panasonic, de Kyocera. Ujú, Y lo segundo es, ¿qué resultados esperar correcto. al final del camino? Ujú. Bueno, sí, precisamente el libro te da un paso a paso, ¿no? Te dice, primero empieza con la declaración de misión, ¿correcto? Empieza con la declaración de misión de la mini compañía, establece o define cuáles son los requisitos que va a necesitar tu cliente, Capítulo 3, capítulo 3, ¿correcto? página Eh, 65. ujú, Y ahí empieza de largo con las mini compañías. concepto de mini Entonces, es compañía. importante saber eso, ¿no? ¿Cuál es el requisito que va a tener tu cliente interno y a la vez empezar a saber cuáles son los requisitos que tú le vas a pedir a tu proveedor interno? ¿Correcto? Tal cual, acá Ujú. está. Una vez que sepas Más esos rayado este libro. requisitos,
Una vez que sepas esos requisitos, haciendo la conexión entre lo que quiere tu cliente y al mismo tiempo con lo que la organización ha definido en la estrategia, llámese a través de un balance scorecard, un Hoshinkanri, hay que definir estos indicadores, ¿no? Estos ítems de control le llaman, ¿no? Los ítems de control que de algún modo te van a decir, ah, ya mira, en términos de seguridad tengo que controlar esto en mi área, en mi Tal cual. compañía, etcétera. Luego de ello, importante, la parte humana, ¿no? ¿Qué skills, qué habilidades debo desarrollar yo para poder cumplir con lo que mi cliente me está pidiendo? ¿Correcto? Entonces, desarrolla los skills, entrenamiento, práctica, ¿correcto? Retroalimentación, reconocimiento, y ahí viene la otra parte, ¿no? Desarrollar un buen sistema de reconocimiento para que ayude a anclar estos nuevos comportamientos que va a tener la mini compañía. Porque estamos cambiando el concepto de lo que sucede en mi área, lo resuelvo yo a lo que sucedía antes, ¿no? Si sucede algo en mi área, que lo resuelva mi supervisor, mi gerente, o no es mi problema, ¿no? Yo solamente me vengo acá a cumplir mi turno y simplemente me voy cuando suena la alarma, ¿correcto? Entonces es importante eso. Y algo que en esta experiencia, lo que nosotros teníamos era algo interesante, que era la matriz de objetivos, donde los objetivos tenían ciertos puntajes en estos ítems de control, seguridad, calidad, costo, entrega moral. Entonces, al final tenías un puntaje. Si este puntaje lo lograbas sosteniblemente, eras reconocido. Entonces iba el gerente, iba el jefe, íbamos al área, a la bahía, a la UGB o a la mini compañía y reconocíamos al personal. Le decíamos, mira, te estamos reconociendo, y no era algo monetario, era algo, ¿cómo se llama? Un reconocimiento simbólico. Pero lo más importante era el acercamiento que íbamos teniendo. Le decíamos, mira, gracias a ti estamos logrando estos resultados sostenibles y estos nos han permitido que lleguemos a las metas. Entonces eso crea un ancla emocional donde la gente, ok, esto es importante porque viene el gerente, esto me hace sentir bien, se lo hago nuevamente. Entonces el sistema de reconocimiento debe ser potente ahí. Bueno, más que potente, debe ser sólido, robusto. Y algo clave que tiene este concepto de mini compañías es la rendición de cuentas. Rendición de cuentas. La rendición de cuentas, ¿qué significa? Oye, yo soy un gerente de mi propia área, ¿no? Porque estamos diciendo que es mi empresa. Entonces, yo le tengo que decir a los accionistas qué es lo que logré. Porque es lo que es un gerente, ¿no? Un gerente, un director, va y le dice al CEO, le dice al accionista, hemos logrado tanto. Y en este caso, en el concepto de mini compañías, los accionistas son la gerencia, la dirección, la jefatura. Y ellos a su vez tienen sus... Y ellos a su vez tienen sus accionistas. Exacto. No. Pero, ¿qué es lo que hace la mini compañía? Le dice, mira, estos son mis resultados. Y ahí tú ves a un operador, a un técnico, diciéndole cuáles son los resultados que ha conseguido y si no lo ha logrado, qué análisis ha realizado y qué planes de acción va a generar para la siguiente rendición de cuentas. No solo mostrar el plan de acción, sino qué has entendido, qué has aprendido. Analizado, qué has aprendido. Exacto, entonces ahí tú ves lo interesante, ¿no? La mini compañía, y ahí va a depender mucho de cómo vas a manejar eso. Nosotros en ese entonces implementamos una computadora aparte en la planta para que el operador, uno, jale sus indicadores, pero al mismo tiempo haga sus presentaciones. Y veías un operador exponiéndole al gerente qué es lo qué logros había conseguido en el mes. Yo nunca he visto en mi experiencia profesional que, por ejemplo, un operario exponga de producción, producción o de almacén, exponga un proyecto, exponga una iniciativa, nunca. En ese entonces no exponía, para cuando yo estaba, porque después, ya cuando me retiré, sí llegaron me has dado algunas ideas. Sí ha llegado a trabajar en proyectos de mejora, pero... No, sí ha participado, sí, pero que salga a exponer, sí, nunca lo he visto. Lo que sí exponían eran sus sugerencias, la idea que habían implementado. Esa sí, idea sí. O sea, sí, y sí, en esa rendición de cuentas le mostraba el antes, el problema, y qué es lo que han hecho y a qué indicadora está relacionado, ¿no? Pero ya, importante aclarar, ¿no? Estas mini compañías también tienen niveles de madurez. Claro. Entonces, al inicio es rendición de cuentas, hago todas las reuniones, la gestión diaria, resuelvo problemas, pero ya luego pasa un siguiente nivel, que es participar y liderar proyectos de mejora. ¿No? Eso es otro nivel, otro estadio de la madurez de ese sistema, ¿no? Pero solo para cerrar la idea en el tema de los pasos. Es complicado. Sí, por qué? es porque un reto, ¿no? yo conozco casos en donde vamos a crear un sistema de sugerencias, por ejemplo. Kaizen se le dice, ¿no?
ideas, sin sugerencias, lo que sea. ¿Quiénes pueden dar las ideas? Personal administrativo, te dicen. Mm, Ya, ¿y por qué no operarios? claro. No, que con ellos es más complejo sustentarlo. Cuando te dicen eso, por lo bajo estás pensando, no, que no saben, pues. Es Mentira. mentira, si ellos saben Ellos son los más. que conocen más la máquina, conocen más tu Exacto. layout, conocen más el desperdicio, solo que a lo mejor por un tema de O sea, no has impartido las todavía no saben cómo habilidades, ¿no? expresarlo. Exacto. Y ahí es el rol de hacer el famoso Hitosukuri, ¿no? Desarrollar el potencial en la gente. Making people before making products. Products. Exacto. Entonces, bueno, solo para cerrar la idea de los pasos, Ujú. importante el tema de la rendición de cuentas, ¿no? O sea, si hay un buen sistema de rendición de cuentas, no, me refiero a que la mini compañía exponga sus resultados, entonces Accountability, genera al esa 100%. contabilidad. Y ahí lo conectas con el sistema de reconocimiento, ¿no? Claro. Lo lograste, te reconozco y todos los pasos vuelven a repetirse. Y no solamente reconocimiento financiero, ¿no? Puede ser un no, premio, un claro, trofeo. exacto. Yo conozco empresas, por ejemplo, que ni siquiera es parte de su paquete de reconocimientos, Ujú, es parte de su cultura. ujú. Tickets. Ticket Mediodía vale, libre. sí. Tu cumpleaños, a tu Ahí jato. creo que O uno se sea, tiene que poner creativo, creativo, ¿no? Exacto, tal es cual. ponerte creativo. Yo, Puedes usar 3 días, 3 medios días libres por semestre, por ejemplo. por ejemplo, Chévere. me contaban en otras experiencias que habían tenido algunos trabajadores, un poco mapeando qué tipos de reconocimientos han experimentado y uno de ellos era que les agendaban un almuerzo con el CEO de la compañía y podía llevar a su familia, por ejemplo. Ah, mira tú. Exacto, entonces, o sea, poca inversión, solamente trabajar una agenda de un director que seguramente está muy ocupado, pero la idea es Qué reconocerlo de esa loco. manera, ¿no? Entonces ya llevas a tu familia, tenías un almuerzo, conversabas un par de horas, una hora, ponte el almuerzo que sea una hora, De ahí me pero, dice fuera de cámara qué empresa es esa. pero de ahí, pero ya te llevas precisamente otro Otro feeling, feeling, pues ¿no? De claro. cómo te has reconocido en la organización, ¿no? Y bueno, al final es esto, ¿no? O sea, conectarlo con el sistema de reconocimiento y lo dice Kiyoshi, repite tus pasos con la mentalidad de ir aprendiendo cada vez más, ¿no? Entonces, uno puede desarrollar su mini compañía a través de estos pasos, ¿no? La otra pregunta que era, Beneficios. los ¿Qué beneficios va a beneficios. haber el CEO, el dueño de la pyme, el dueño del taller, O sea, van a haber dos el, tipos el de que tiene beneficios, su, ¿no? su, su máquina, dos, tres maquinitas ahí funcionando Exacto. con 50% de rechazos? O sea, el primer beneficio y el más tangible va a ser el de los resultados. Mejores tasas de calidad, mejores reducción de tiempos de entrega y todo esto al final se materializa en términos financieros. Pianel. Eso va a haber, definitivamente. Lo más importante creo va a ser el cambio cultural que se va a generar, ¿no? O sea, vas a ver gente más satisfecha, más contenta, vas a reducir riesgos, pero algo que en mi experiencia sucedió es que al final, que para mí esto no lo mide ningún indicador, es que un operador te diga, oye, antes ni siquiera hablaba con el gerente. Hablar con el gerente era súper difícil, ¿no? Tenías que hacer algo malo para llegar hacia el gerente, Eso. correcto. Comunicación, Glasswall Management. Horizontal, exacto. O que digan, mira, antes mi supervisor, mi jefe, trabajábamos al látigo. Ahora no. Y que te digan, ¿no? Ese patita de ahí, ese jefe, ha cambiado totalmente. Él no era así. Él nunca nos hablaba de esa manera. Y ahora, a través de esto, de este sistema, es distinto. La relación es diferente, ¿no? ¿Sabes cuánto tiempo tomó para que eso pase? Yo creo que ha tomado como unos 2 años, más o menos, ¿no? Eso es No, no es, importante que la gente lo tome en cuenta, que exacto, no es esto no, algo no- que no es una sucede de la noche a la píldora, no es una mañana. solución cortoplacista, Exacto. que toma tiempo, tiempos tan líquidos actualmente donde todo se desvanece, todo es efímero, Ujú. todo es, nada es duradero, mejor dicho. Sí, correcto. O sea, es Tiene desarrollar, esa complejidad adicional, pero ujú, no es imposible. no es imposible, ¿no? Entonces, de que vas a lograr cambios evidentes, que es a través de los resultados lo vas a lograr. La pregunta es cómo lo haces sostenible. Y precisamente ahí viene el tema de la cultura, ¿no? La cultura va a generar que los resultados al final sean sostenibles. Y las mini compañías son una forma de poder generar esa cultura, ¿no? No es la única, pero es una muy buena. Es una muy buena opción, correcto. ¿Sí? Andrés, ¿alguna frase con la que te gustaría cerrar esta increíble conversación que hemos tenido? ¿Alguna lección, alguna frase? Algo que te gustaría
Algo te gustaría transmitir. Pucha. A ver, ¿qué puede ser? Yo creo que, a ver, primero me gusta mucho el tema de la gestión visual, Ujú. porque la gestión visual se vuelve una Hoy sacaste especie, un post sobre eso, creo, ¿no? sí, Cuéntame. justo saqué Ya. hoy día un post en el Para que LinkedIn, ¿no? veas. Que dice precisamente así, ¿no? Lo que no es visible para los ojos es invisible para la mente. Y le agregaría el corazón también, ¿no? Fácil, le Porque pongo eso como, como título como un del título video. del video, mini compañías, 2 puntos. Y otra cosa que creo es que la gestión visual se vuelve un espejo de la realidad del área, ¿no? Del trabajo que hacen las personas. Es un reflejo al final, ¿no? O Ujú. sea, ver un indicador, ver un KPI, si está desviado o hemos vuelto al estado objetivo, pues de algún modo es un reflejo de lo que ha hecho la gente. No es algo que sucedió por casualidad. De lo que ha hecho o de lo que, joya, de lo que ha hecho, Ujú. de lo que ha permitido que pase o de lo que otras áreas han empujado también a que Depende, ¿no? pase, ¿no? O sea, Hay mil casuísticas, mil pero causas, el punto se entiende, pero es un reflejo al tal final de la cual, realidad, ¿no? Y lo de otro es, una gestión, así es. sí, correcto, y lo otro es que desarrollar este tipo de metodologías de algún modo generas pasión en el trabajo, que es algo retador también, ¿no? Porque, pregunta, A ¿quién se ver, apasiona realmente en el trabajo? O sea, creo que hay un porcentaje mínimo que lo hace. a quién le apasiona su chamba? Claro, exacto. ¿A quién le apasiona realmente lo que hace? Tú sabes que uno de mis próximos invitados va a ser una persona que ha estado en recursos humanos. Ah, interesante. Y ahí es un reto Acá lo importante. hablamos a todos, ¿ah? Y es un reto Quiero traerme importante, a alguien ¿no? que ha implementado esto en ventas, o sea, Exacto. olvídate. Genial. Pero conecta mucho con lo que estás pensando Sí, y a punto de decir. sí, o sea, generar pasión en el trabajo es un reto importante, Ujú. porque le tienes que enseñar que lo que está haciendo va más allá de lo que es. Y eso quiere decir que debe estar conectado a un propósito, ¿no? Y si ese propósito está claro, en la organización normalmente pasa. Tenemos una declaración de misión, visión, Ujú. pero ya llegar a eso, a un nivel más micro, más básico, ese es el reto. Por eso que me Muy gusta buen reto, mucho el ¿ah? tema de las mini compañías, porque las mini compañías, si bien va a tener resultados culturales, de resultados del negocio, lo que va a provocar es que tengas pasión en el trabajo. Y cuando ya tienes una persona apasionada en el trabajo, ya ganaste. Porque esa persona es la que en los momentos de crisis precisamente va a levantar lo que en algún momento se pueda derrumbar, ¿no? Y tú has visto gente que te ha buscado y te ha dicho, oye Andrés, antes era así, ahora es de esa otra Exacto. forma. O sea, ha habido gente que me ha dicho, desde que estoy en esta mini compañía, es diferente llegar acá a trabajar. Me siento más contento, me siento más Has motivado, importante, más más feliz. motivar esos sistemas que me van a ayudar a que lo correcto sea lo normal, ¿no? Acá tenemos a una... Ella es mi próxima invitada. Era de recursos humanos. Era de recursos humanos. Bueno, Sí, y con lo que quería cerrar era que va muy asociada a una de las preguntas que me hiciste, ¿no? No importa si eres una empresa grande o una empresa pequeña, lo importante es que si generas ese sentido de apropiamiento, ujú. donde te sientas dueño de tu propia área, al final no solamente ganas tú, gana toda la organización. Y al final, si gana toda la organización, esto se retroalimenta y se vuelve un ciclo de mejoramiento continuo. Entonces, creo que es importante que curiosemos, Ujú. aprendamos un poco más y veamos la manera de cómo esto se puede implementar en nuestra realidad, ¿no? Esas son las claves que sí o sí tienen que implementarse, sí o sí tienen que manejarse Ujú. como dices, para la sostenibilidad, para el buen rendimiento y para que este tipo de iniciativas, como dije al inicio de esta sesión, Andrés, tiene más de 50 años como concepto. Sí, Pero del ¿cuántas 60, ¿no? empresas en el Perú realmente cuántas empresas en el Perú lo aplican? ¿No? Creo que ese es ese es El reto. el reto. Ujú. ¿Cuántos lo aplicarán no solo con el concepto de UGB, sino De mini algo adicional? compañía, de célula, ¿no? Tiene que Ameba, haber, lo de que todas sea, maneras, ¿no? ¿no? Tiene que haber. Seguramente sí. Y bueno, nuestro reto como agentes de transformación, de cambio, de excelencia, es poder evangelizar este tipo de cosas
en las empresas, en los empresarios, ¿no? Es Y complicado. es complicado, ¿no? Como dije Es un hace un reto, rato, ¿no? no es complicado en un país, sobre todo tan complejo, tanta variabilidad, tantas diferencias. Pero no es imposible. No es- Con estos casos de éxito, con estos avances que hay, Ujú, quiere decir que va a costar, ujú, pero se puede. Va a costar tiempo, sudor, lágrimas, esfuerzo. Cada contexto es muy diferente, ujú. pero se puede. Hay que pagar el precio, Hay que pagar el precio, nada más. tal Ujú. cual. Bueno, Andrés, ha sido un placer, un Gracias, honor, un gusto, pero sobre todo yo diría que es agradable conversar contigo. Eso es gracias, lo más gracias, Cristian. interesante de todo. Y bueno, acá tenemos un capo en el mundo de la mejora continua, mini compañías, Shingo Alumni. ¿Cuántos peruanos hay como Shingo Alumni? Personalmente no conozco. Bueno, hasta el año pasado no había muchos, ¿ah? O sea, yo sinceramente tampoco es que sepa el dato exacto, pero sí eran contaditos, ¿no? Hoy en día se está fomentando un poco más, gracias a la entrada que ha tenido Shingo Institute acá en Perú, pero igual siguen siendo contados. ¿Con quiénes han asociado acá en Perú? No ¿O hay una empresa, directamente? no hay una empresa asociada, una consultora asociada a Shingo Mm, Alumni ahorita, ¿no? Ahorita es en otros países, ¿no? Como ahorita México, viene Costa Rica. McKinsey y se agarra. Bueno, McKinsey es un monstruo, ¿no? Tal cual. Bueno, señor, un placer haberte Listo, tenido por acá. gracias. Nos vemos pronto. Hasta la próxima con el gran Andrés Valverde el día de hoy y nos vemos en un siguiente episodio de Lingüen. Nos Gracias. vemos.